Mis amigos, Dios me los bendiga muchísimo. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Hoy con un video súper especial. Y es acerca del cPanel, pero el cPanel explicado para diseñadores. Soy Israel Martínez. Vamos con el intro y seguimos charlando. Perfecto. Entonces, hoy quiero explicar o dar un pequeño paseo realmente por los 4 puntos que todo diseñador de sitios web necesita conocer sobre el cPanel. Primero, hablemos sobre el cPanel. El cPanel es una interfaz gráfica, un modelo de navegación que nos permite administrar los recursos que nosotros hemos comprado en el hosting. Entonces, como cPanel, hay varias interfaces, hay varias aplicaciones que permiten este mismo administración. Una de esas es Plesk y hay muchos hosting que tienen su propia navegación. Otros incluso modifican el acceso a cPanel y lo limitan a ciertos parámetros, digamos, esenciales dentro de su servicio. Entendiendo qué es el cPanel, por supuesto, eh, me gustaría ahora entrar a explicar, digamos, los parámetros generales del cPanel y qué vamos a encontrar. Entonces, por eso esta pantalla que estamos viendo aquí nos deja ver con claridad lo siguiente. En el lado derecho de la pantalla vamos a encontrar las estadísticas de los servicios que hemos comprado, así como el uso de disco, el ancho de banda que hemos consumido, siempre y cuando este sea limitado. Entonces allí tendríamos un motivo de preocupación si la página ha tenido bastante tráfico, la cantidad de cuentas que tenemos registrados en general. La cantidad de cuentas no es relevante. Normalmente los que venden hosting, las empresas dedicadas a vender hosting, dan una cantidad ilimitada de cuentas. Sin embargo, si el hosting tiene una cantidad de gigas determinada, no es un hosting ilimitado, que los hay, pues el espacio que queden, sean 10, 15, 20, 30, se dividirá en la cantidad de cuentas que tengamos a disposición. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen 10 gigitas libres y tienen 10 cuentas de correo, pues sencillamente el espacio máximo puede ser repartido entre esas 10, pero sobre esos 10 gigas. No sé si me hice entender, creo sí. Por supuesto, allí también vamos a tener el dato de las bases de datos que tengamos instaladas. Y esto es importante porque algunos servicios solo permiten tener una base de datos y en ese caso sería la que corresponde al CMS que nosotros vayamos a instalar. Como diseñadores, nosotros normalmente trabajamos con CMS, Joomla, PrestaShop, OsCommerce, Zencard, WordPress. Estos son CMS y estos software de administración de contenidos lo que usan normalmente o están realizados, están desarrollados en PHP y utilizan bases de datos MySQL. Entonces, bueno, habiendo explicado el lado derecho de las estadísticas, ¿cierto? Pasemos a la parte, digamos, fundamental. Aquí en este momento está en inglés, ustedes lo pueden modificar de idioma, lo pueden cambiar al español, pero realmente creo que si ya nos metimos en el rollo del diseño y desarrollo de sitios web, el inglés vamos a tener que manejarlo por lo menos en estas cosas elementales. Entonces, archivos, el administrador de archivos, dos cosas fundamentales. Voy a abrirlo y les voy a mostrar la razón por qué. El administrador de archivos se comporta muy parecido al administrador de archivos de nuestras computadoras. ¿Qué es importante saber aquí? Es cuál es la carpeta pública. Las demás carpetas, mi recomendación es no se tocan. Así sepas, preferible no tocarlo o haces un backup de estos, pero normalmente no las tocamos. La que sí tocamos es esta que está sombreadita, el public HTML. ¿Por qué? Porque esta es la carpeta pública donde el tráfico de consumo de usuarios externos pues va a llegar. Es ahí donde nosotros ponemos
los archivos de PHP, HTML, las imágenes, el audio y si el hosting lo permitiera, el video. Entonces, en realidad es allí donde los usuarios van a consultar la información. Esta es la carpeta pública. Las demás ellos no tienen acceso, por lo menos fácil, a menos de que sea uno de estos muchachos súper aventajados. Entonces, aquí, por ejemplo, es donde nosotros subiríamos el archivo zip en caso de que quisiéramos instalar alguno de los CMS. Ustedes saben que si se meten a la página de Joomla, pues descargan el zip de instalador, de instalación, y este se pondría aquí. Igual para cada uno de los CMS. WordPress, que es muy popular para diseñar, realmente es muy sencillo. Mm, ¿Cómo subiríamos ese archivo? Entonces, aquí en el administrador de archivos tenemos este menú que dice Upload, en español creo que sería como carga, y desde aquí tomamos el punto zip o el archivo que queramos, una imagen, y lo queramos subir, lo arrastramos hasta este cuadrito punteado y él lo sube y lo deja allí, ya ubicado en nuestra carpeta pública. Aquí es importante también anotar que cPanel tiene una ventaja sobre muchos otros administradores de recursos dentro del hosting, y es que te permite extraer y comprimir las dos opciones, archivos dentro de ese espacio. Entonces me parece muy chévere porque tú puedes subir todo un sitio web a través de esta fórmula de cargar y desempaquetarlo, descomprimirlo. Y asimismo, si quisiéramos hacer una copia de seguridad de alguna carpeta, pues sencillamente hacemos la compresión, lo comprimimos y lo descargamos a través del browser. Me parece bien interesante esto a la hora de solventar algunos problemas. Otra de las opciones que vamos a manejar, por supuesto, es esta opción de MySQL Databases. Esto es importante porque cuando nosotros estamos instalando pues cualquier CMS, ya lo tenemos descomprimido, empezamos a ejecutarlo a través de la ruta de navegación, ¿cierto? Y él nos va a decir, bueno, ya estoy a punto de instalarlo, por favor deme la base de datos donde voy a registrar los datos de mi paquete, de mi software, y el usuario con su clave. Entonces, eso se hace desde aquí. Aquí donde dice crear nueva base de datos, ustedes escriben el nombre de la base de datos, la crean, ¿cierto? Y más abajito ustedes van a encontrar el añadir esa base de datos y también el, la contraseña que corresponde. Aquí hay por ser el demo de cPanel, es el demo oficial, no puedo mostrarles eh, el lugar donde se vincula la base de datos con el usuario, pero sí es supremamente importante que ustedes hagan esa vinculación, no solamente crear la base de datos y crear el usuario, sino asignarle a la base de datos el usuario que acaban de crear. De esa manera, al seguir con el proceso de instalación, pues el programa se va a poder conectar a esa base de datos siguiendo los parámetros que le hemos marcado. Mm, Cuando lo hacemos de esa manera, el software mismo registra todos los datos en esa base de datos que nosotros creamos y deja todo vinculado. Es muy chévere hacerlo de esa manera. Pero si nuestro conocimiento ya es un poco mayor o si hemos trabajado en esa base de datos haciéndole algunas modificaciones para crear algunos módulos particulares o algunos plugins particulares, entonces lo que hacemos es usar el PHP El PHP es como un administrador de bases de datos y nos permite crear nuevas tablas, borrar las tablas, introducir datos dentro de las tablas o modificarlas. Entonces, estos dos parámetros, estos dos accesos directos son súper importantes a la hora de crear CMS, o de configurarlos. El otro que es muy importante para nosotros los diseñadores es este que dice Email Accounts o cuentas de email. Es bien importante y bien chévere que lo aprendamos a manejar y no tiene grandes complicaciones. ¿Qué es importante de esto? Aquí el primero es el botón de crear. Supremamente importante.
Aquí si ustedes tienen un solo dominio en el hosting, pues les va a salir el dominio, ¿cierto? Por ejemplo, @midominio.com, me lo acabo de inventar, info, escriben el info, @midominio.com y aquí un password seguro, que normalmente incluye letras mayúsculas, letras minúsculas y algunos símbolos ah, que son válidos, además de los números, por supuesto. Entonces, si no tienen deseos de pensar muy profundamente una clave de esas, ustedes le pueden decir generar y él les genera esto. Ah, y esta otra parte es supremamente importante, donde dice Connect Devices. Es importante también, o conectar dispositivos, creo que es en español la traducción de ese botón, y es que cuando ustedes configuran una cuenta de correo nueva, siempre les va a dar estos parámetros, que son los parámetros de conexión que tiene el hosting ah, para configurar Outlook y otros servicios de mensajería. Entonces, no recuerdo mal, creo que Mozilla tenía uno, pero el más común y el que más usamos, por supuesto, es el de Outlook. Entonces, se hace desde allí y a través de estos puertos y estos parámetros de configuración. En YouTube hay muchísimos de estos videos y pues aquí también están las instrucciones, incluso si ustedes quisieran a seguir, digamos, los protocolos que están escritos aquí en el cPanel. Entonces, esas son las opciones que nosotros más vamos a necesitar dentro de el panel de administración cPanel. Mis amigos, Dios me los bendiga muchísimo. Espero haber sido útil a la hora pues de ver su progreso, de favorecer a lo que ustedes están haciendo. Me encanta saber que ustedes, al igual que yo, pues tuvimos un principio y cuando no sabíamos, pues alguien nos echó una manita y nos dijeron, suba por aquí. Y bueno, qué alegría ser yo. Un abrazo gigante, Dios les bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo video.